La Tritonia había escuchado atentamente el relato y había alabado el canto y la justa ira de las diosas de Aonia. Entonces dijo para sí: pero alabar a los demás no basta, yo misma he de ser alabada, y no debo permitir que mi divinidad sea despreciada sin castigo. Y dirige sus propósitos hacia el destino de Aracne de Meonia, que según había llegado a sus oídos, no se consideraba inferior a ella en el arte de tejer la lana. Su fama no se debía ni a la posición ni al origen de su familia, sino a su propia habilidad. Su padre era Idmón de Colofón, que se dedicaba a teñir la esponjosa lana con púrpura de Focea, y su madre había muerto, pero también ella había sido una mujer del pueblo, igual que su marido. No obstante, con su esfuerzo, Aracne se había ganado un gran renombre en las ciudades de Lidia, a pesar de haber nacido en una casa humilde y de vivir en la humilde Ipepas. Muchas veces abandonaron sus viñedos las ninfas de Temoló y las ninfas del Pactolo abandonaron sus aguas para ir a ver su maravilloso trabajo. Y no solo era un deleite ver las prendas ya acabadas, sino también ver cómo las hacía, tanta era la belleza de su arte. Tanto cuando hacía los primeros ovillos con la lana sin cardar, como cuando la trabajaba con los dedos y alisaba una y otra vez los copos, parecidos a nubes en largas piezas, cuando hacía girar el torneado huso con el ágil pulgar o cuando bordaba con la aguja, se veía que era alumna de Palas. Pero ella lo niega, y tan gran maestra le parece una ofensa, y dice: que compita conmigo, a nada me negaré si me vence. Palas se disfraza de anciana, coloca en sus sienes falsas canas y apoya en un bastón sus débiles miembros. Después empieza a hablar. En la vejez no hay solo cosas malas, de la edad tardía nace la experiencia, así que no te burles de mi consejo. Busca la gloria de ser la primera entre las mortales en las labores de la lana, pero cede ante la diosa y ruégale con voz suplicante que perdone tus palabras, oh temeraria. Ella te perdonará si se lo pides. Aracne le lanza una torva mirada, suelta los hilos que había comenzado y, conteniendo a duras penas su mano, con airado semblante, responde con estas palabras a Palas, oculta bajo su disfraz: desvariando vienes a aconsejarme y acabada por los años. Vivir mucho tiempo también es perjudicial. Dile esas palabras a tu nuera si es que tienes una, o a tu hija si es que tienes. Yo tengo suficiente consejo en mí misma, y no creas que has conseguido algo con tus advertencias. Sigo pensando lo mismo que antes. ¿Por qué no viene ella misma? ¿Por qué evita competir conmigo? Entonces la diosa dice: ha venido, y despojándose de la figura de anciana muestra a Palas. Las ninfas y las mujeres de Migdonia veneran a la divinidad. La muchacha es la única que no tiene miedo, aunque sí se sobresaltó, y su rostro mostró sin querer un repentino rubor que inmediatamente volvió a desaparecer. Lo mismo le ocurre al aire, que se tiñe de rosa cuando empieza a surgir la aurora y al poco tiempo se torna blanco con la salida del sol. Ella insiste en su propósito y un necio deseo de gloria la hace precipitarse hacia su ruina. En efecto, la hija de Júpiter ya no se rehúsa ni le da más consejos, ni pospone el enfrentamiento. Sin más demora, cada una ocupa su puesto en un lugar distinto y con sutiles hilos empiezan a tender la undimbre. La urdimbre está sujeta al enjulio. El travesaño mantiene separados los hilos. Las afiladas lanzaderas introducen la trama que los dedos luego acomodan y, pasándola entre los hilos, los cortos dientes del peine la comprimen a cada golpe. Ambas trabajan a toda prisa y mueven sus brazos expertos con los vestidos recogidos sobre el pecho, y el ahínco borra la fatiga. Allí entretejen púrpura que ha conocido los calderos de Tiro y tenues matices de color apenas distinguibles, como aquellos con los que el arco iris, cuando los rayos del sol atraviesan las gotas de lluvia, suele teñir el vasto cielo con amplia curvatura. Aunque 1000 colores distintos destellean en él, el ojo que los observa no puede distinguir el paso de uno al otro, tanto se parecen los que se tocan, aunque los extremos son tan distintos.
Entretejen también flexibles hilos de oro y sobre la tela se va desarrollando una antigua historia. Palas representa la fortaleza de Marte en la ciudadela de Cécrope y la antigua disputa por el nombre de la ciudad. 12 dioses con Júpiter en medio están sentados con aire solemne sobre altos escaños. El aspecto de cada dios indica su identidad. Júpiter es la figura de un rey. Al rey de los mares lo presenta de pie en el acto de golpear la roca con su largo tridente y de hacer salir un mar de la grieta abierta en la piedra. Prueba para reivindicar para sí la ciudad. Asimisma se representa con el escudo, con la lanza de afilada punta y con el yelmo en la cabeza. La égida protege su pecho y hace ver cómo la tierra golpeada por la lanza genera su retoño de olivo cargado de blanquecinos frutos, ante el asombro de los demás dioses. Su victoria da fin a su obra. Pero para que su rival comprenda con algún ejemplo qué es lo que le espera por tan terrible atrevimiento, añade en las 4 esquinas las escenas de 4 certámenes representadas en colores vivaces con pequeñas figuras. En una de las esquinas están la Tracia, Ródope y Hemo, ahora montes helados pero antes cuerpos de mortales que se atribuyeron a sí mismos los nombres de los dioses. En otra parte aparece el triste final de la reina de los pigmeos. Juno, tras vencerla en una contienda, la obligó a convertirse en grulla y a hacerle la guerra a su propio pueblo. También dibujó a Antígona, que habiéndose atrevido a enfrentarse a la esposa del gran Júpiter fue convertida en pájaro por la regia Juno, y de nada le sirvió ser troyana e hija de Laomedonte. Cubiertas de plumas blancas, se aplaude a sí misma con el castañeo de su pico de cigüeña. En la única esquina que queda está Cíniras, privado de su progenie y abrazado a las escaleras del templo, que antes fueron los cuerpos de sus hijas. Se le ve llorar tendido sobre el mármol. Los bordes los rodea con ramas de olivo, símbolo de paz. Esa es la orla, y así, con su árbol, pone fin a su obra. Aracne dibuja a Europa engañada por la figura del toro. Se diría que es un toro de verdad y que el mar es real. Ella parecía mirar hacia la costa que quedaba atrás y llamar a sus compañeras mientras recogía los pies, temerosa por miedo a tocar el agua que choca y salpica. También representa a Asterie, raptada por el águila contra su voluntad, y a Leda, recostada bajo las alas del cisne. Añade también la ocasión en que Júpiter, oculto bajo la apariencia de sátiro, deja embarazada de 2 gemelos a la bella Nicteida, y también cuando, convertido en anfitrión, te poseyó a ti, Tirintia, cuando engañó a Dánae transformado en oro, a la hija de Asopo transformado en fuego, a Mnemosine como pastor y a la hija de Ceres como jaspeada serpiente. También a ti, oh Neptuno, transformado en fiero novillo, te puso sobre la Virgen Eolia, con el semblante de Enipeo, generas a las aloídas como carnero engañas a la hija de Bisaltes. También la dulcísima madre de las mieses, de rubia cabellera, te conoció como caballo, la madre del caballo alado, con su cabellera de serpientes te conoció como ave, y Melanto como delfín. Aracne reprodujo el semblante de todos ellos y el aspecto del lugar. Allí está la figura de un Febo campesino, ora revestido de las plumas de un ave rapaz, ora de la piel de un león, ora cuando como pastor engaña a Ise, hija de Macareo. Allí está Liber cuando embaucó a Erígone como falsa uva, y Saturno cuando convertido en caballo procreó al biforme Quirón. Los bordes de la tela están rodeados por un estrecho margen de hojas de hiedra entretejidas con flores. Ni Palas ni la misma envidia podrían criticar su obra. La rubia diosa guerrera no pudo soportar su éxito y rompió, celeste crimen, aquellas telas bordadas, y con la misma lanzadera de madera del cítoro que tenía en su mano, golpeó en la frente una y otra vez a Aracne, hija de Idmón.
La infeliz no pudo soportarlo e, intrépida, se ató una soga al cuello. Cuando Palas la vio colgada, se apiadó y la sostuvo y le dijo: «Vive, pues, desvergonzada, pero seguirás colgada, y para que no te creas a salvo en el futuro, este castigo recaerá sobre tu estirpe, hasta los últimos descendientes». Luego, al marcharse, la roció con jugo de acónito, la hierba de Hécate. Inmediatamente, al contacto con el funesto fármaco, sus cabellos cayeron deshechos al igual que la nariz y las orejas. Su cabeza se hizo diminuta y todo su cuerpo se empequeñeció. De los costados cuelgan delgados dedos en lugar de las piernas, y todo lo demás lo ocupa el vientre, desde el que, no obstante, ella, una araña, sigue soltando un hilo con el que, como antes, elabora sus telas. Lidia entera es un murmullo. El rumor se extiende por las ciudades de Frigia y en gran parte de la tierra no se comenta otra cosa. Níobe había conocido a Aracne antes de casarse, cuando todavía era una doncella que vivía junto al Sípilo, en Meonia. Sin embargo, el castigo de su compatriota no sirvió para convencerla de que cediese ante los dioses y de que usara palabras más humildes. Muchas cosas alimentaban su orgullo, pero ni el talento de su marido, ni el linaje de ambos, ni la grandeza de su poderoso reino le daban tanta satisfacción, aunque sin duda la satisfacían, como sus hijos. Se habría podido decir que era la más feliz de las madres, si ella misma no se hubiese considerado tal. En efecto, la divina Manto, hija de Tiresias, había recorrido las calles presa de divina agitación y había vaticinado: «Acudid todas, oh Isménides, y ofreced a Latona y a los 2 hijos de Latona devoto incienso y oraciones, y ceñid de laurel vuestros cabellos. Así lo ordena Latona por mi boca». Le obedecen, y todas las tebanas adornan sus sienes con ramas de laurel y ofrendan ante el fuego sagrado incienso acompañado de oraciones. Y he aquí que llega Níobe con un numerosísimo séquito de acompañantes, envuelta en fastuosas telas de Frigia entretejidas de oro, y hasta donde su ira lo permite, bella, haciendo ondear sus cabellos que caían sobre sus hombros con un movimiento de su hermosa cabeza. Se encaró con la multitud, y a la vez que dirigía a su alrededor su soberbia mirada, exclamó: «¿Qué locura es esta de anteponer unos dioses de los que solo se ha oído hablar a dioses que se ven? Es decir, ¿por qué se venera a Latona en los altares mientras que aún no se ofrece incienso a mi divinidad? Mi padre fue Tántalo, el único a quien se permitió participar al banquete de los dioses. Mi madre es hermana de las Pléyades. Es mi abuelo el enorme Atlas que sostiene sus hombros el eje del cielo, y mi otro abuelo Júpiter, a quien me glorio de tener también por suegro. Los pueblos de Frigia me temen. Soy la señora del palacio de Cadmo, y las murallas construidas por la ira de mi esposo, junto con las gentes que habitan en ellas, están bajo mi mando y el suyo. En cualquier parte de mi casa a la que dirijas los ojos, podrás ver inmensas riquezas, y además mi aspecto es el de una diosa. Añadid a estos 7 hijas y otros tantos hijos, y muy pronto yernos y nueras. Considerad ahora si no tiene buenos motivos mi soberbia. No comprendo cómo os atrevéis a preferir a Latona, a la hija de Ceo, un simple titán, Latona a quien la tierra inconmensurable negó hace tiempo un lugar, por pequeño que fuera, para dar a luz. Ni el cielo, ni la tierra, ni las aguas acogían a vuestra diosa. Vagaba por el mundo, desterrada, hasta que la isla de Delos, apiadándose de su vagar, le dijo: «Tú vagas sin patria por la tierra, yo por las aguas», y le ofreció un inestable refugio. Ella parió 2 hijos, apenas una 7ª parte de mi descendencia. Sí, soy feliz, ¿quién podría negarlo? Y lo seguiré siendo, ¿quién se atrevería a dudarlo? Soy demasiado poderosa para que la fortuna me pueda perjudicar. Por muchas cosas que me quitara, muchas más son las que me quedarían. Mis bienes ya son tantos
que están por encima del miedo. Supongamos que pudiera disminuir el número de mis hijos. En cualquier caso, nunca llegaría a despojarme de tantos hasta dejarme con 2, la multitud que tiene Latona. ¿En qué se diferencia ella de una mujer sin hijos? Abandonad ahora mismo esta ceremonia y quitaos el laurel de los cabellos. Se lo quitan y abandonan los ritos sin concluirlos, y la única cosa que pueden hacer, siguen rogando a la diosa con un callado murmullo. La diosa se indigna y en la alta cumbre del cinto se dirige con estas palabras a sus 2 hijos. He aquí que yo, vuestra madre, tan orgullosa de haberos engendrado, yo que no estoy por debajo de ninguna diosa salvo Juno, veo poner en duda mi divinidad y durante muchos siglos me veré apartada de los altares si vosotros, hijos míos, no me ayudáis. Y no es este mi único pesar. La Tantálide ha añadido insultos a sus sacrílegos actos y se ha atrevido a poneros por debajo de sus hijos. Y en cuanto a mí, ojalá sus palabras se vuelvan contra ella. Ha dicho que es como si no tuviera descendencia, demostrando la perversa que tiene la misma lengua que su padre. Latona se disponía a añadir ruegos a su relato, pero Febo dijo: ya es suficiente. Las largas lamentaciones solo retrasarán el castigo. Lo mismo dijo Diana, y descendiendo rápidamente por el aire llegaron envueltos en una nube al palacio de la fortaleza de Cadmo. Había allí junto a las murallas una explanada lisa y muy extensa, pisoteada por el asiduo paso de los caballos, en la que las ruedas de los carros y las duras pezuñas habían ablandado la tierra del suelo. Algunos de los 7 hijos de Anfión se encontraban allí montando vigorosos caballos. Se sentaban sobre rojos paños teñidos con jugo de tiro y empuñaban riendas cargadas de ornamentos de oro. Uno de ellos, Ismeno, que había sido en su momento la primera carga para su madre, mientras conduce el caballo a la carrera describiendo un círculo perfecto y tira del bocado cubierto de espuma, grita ¡ay!, y lleva una flecha clavada en mitad del pecho. Dejando ir las riendas de la mano moribunda, va cayendo lentamente por el flanco derecho. Le sigue Sípiro, que al escuchar en el aire el sonido del carcaj, lanza al caballo a rienda suelta, igual que cuando un marinero, presagiando la lluvia, huye a la vista de las nubes y despliega totalmente las velas colgantes para no desperdiciar ni el más mínimo soplo de aire. Corría, pues, a rienda suelta. Mientras corre, una flecha infalible le sigue y se le clava vibrando en la nuca y la punta sobresale desnuda en su garganta. Inclinándose hacia adelante, cae deslizándose por las crines y las patas tendidas al galope y con su sangre caliente mancha la tierra. El desventurado Fédimo y Tántalo, que había heredado el nombre de su abuelo, para poner fin al esfuerzo según la costumbre, habían pasado a practicar sus ejercicios juveniles en el pulido gimnasio, y ya sus torsos estaban enlazados en un apretado nudo cuando una flecha, disparada por la tensa cuerda de un arco, los atravesó a ambos, unidos como estaban. Juntos gimieron, juntos se desplomaron al suelo con los cuerpos encogidos de dolor, juntos se entornaron, tendidos ya, los ojos moribundos, y exhalaron juntos el último suspiro. Los ve Alfenor y arañándose y golpeándose el pecho corre hacia ellos para levantar con sus brazos los miembros ya fríos y cae en ese acto de piedad. En efecto, el dios de Delos le había desgarrado las entrañas con una flecha mortal. Al sacársela, el gancho de la punta arrancó una parte del pulmón y junto con la sangre perdió la vida. Pero no fue una sola herida la que terminó con el intonso Damasictón. Herido allí donde empieza la pierna, en el punto en donde el pliegue nervioso de la corva forma una blanda articulación. Intentaba arrancarse el mortal dardo con la mano cuando otra flecha penetró en su garganta hasta las plumas. La sangre la expulsa hacia afuera y brota como un alto chorro, perforando el aire. El último, Ilioneo, tiende inútilmente sus brazos con gesto suplicante y «Oh dioses todos vosotros», dice sin saber que no todos debían ser rogados,
tened piedad. El arquero Febo se apiadó, pero la flecha ya era imparable. Por lo menos murió de una herida pequeña, pues la flecha no penetró profundamente en el corazón. El rumor de la desgracia, el dolor de su pueblo y las lágrimas de los suyos dieron a conocer el repentino infortunio a la madre, sorprendida de que los dioses hubiesen sido capaces de tanto y enfurecida por su atrevimiento y por su poder. Por su parte, el padre Anfión se clavó el puñal en el pecho y puso fin con la muerte, a la vez a la vida y al dolor. Ay, cuánto distaba esta Níobe de aquella Níobe que poco antes había expulsado al pueblo de los altares de Latona y había atravesado la ciudad con rostro altanero, odiosa para los suyos, y ahora, en cambio, digna de lástima hasta para un enemigo. Se prosterna sobre los cadáveres ya fríos y desordenadamente reparte entre sus hijos los últimos besos. Luego, alzando los pálidos brazos desde sus cuerpos hacia el cielo, aliméntate, cruel Latona, con mi dolor, y sacia tu fiero corazón. Aliméntate, exclama, sacia tu pecho con mi desgracia. Exulta, enemiga, tú eres la vencedora, triunfa. Pero, ¿por qué vencedora? Más hijos tengo yo todavía en mi desdicha que tú en tu felicidad. Aun después de tantas muertes te supero. Así dijo. Entonces sonó el chasquido de un arco tensado que a todos salvo a Níobe llenó de terror. La desdicha la hacía temeraria. Ante los lechos funerarios de sus hermanos, con ropas negras y el cabello suelto, estaban las hermanas. Una de ellas, arrancándose una flecha clavada en sus entrañas, se desploma moribunda con el rostro sobre el cadáver de su hermano. Otra, que intentaba consolar a su desventurada madre, cayó de repente doblándose por el dolor de una herida oculta y apretó los dientes, pero cuando el alma ya se le escapaba. Una cae mientras en vano intenta huir, otra muere sobre el cuerpo de su hermana, ésta se esconde, a aquella se la ve temblar. Ya había muerto 6, víctimas de distintas heridas, y quedaba la última, la madre, cubriéndola con todo su cuerpo, con todo su manto. Gritó: déjame por lo menos a una, a la más pequeña. De tantas solo te pido a la más pequeña, solo esa. Mientras suplica, aquella por la que suplica cae. Sola se sienta entre los cuerpos exánimes de sus hijos, sus hijas y su marido y se endurece con la desgracia. El aire no mueve sus cabellos, el rostro sin sangre pierde el color, los ojos permanecen inmóviles, en sus tristes mejillas nada vivo queda en su figura, hasta la misma lengua se le congela dentro del paladar endurecido y las venas pierden la facultad de palpitar. El cuello no puede torcerse, los brazos no pueden hacer ningún movimiento, los pies no pueden caminar. También sus vísceras se han hecho de piedra. Sin embargo, sigue llorando. Envuelta en un remolino de viento impetuoso, es transportada hasta su patria. Allí se consume, incrustada en la cima de una montaña. Todavía hoy el mármol, manan lágrimas del mármol. Entonces sí que todos, hombres y mujeres, temieron las manifiestas señales de ira de la diosa, y todos veneraron con más celo la poderosa divinidad de la madre de los gemelos, y como suele ocurrir, a raíz del hecho reciente volvieron a contar historias pasadas. Uno de ellos dice: tampoco los antiguos campesinos de los fértiles campos de Licia pudieron despreciar impunemente a la diosa. Se trata de un hecho poco conocido por la baja condición de sus protagonistas, pero no por eso es menos asombroso. Yo mismo he visto en persona el estanque y el lugar que se han hecho célebres por el prodigio. En efecto, una vez mi padre, que por su avanzada edad ya no podía soportar un viaje como ese, me envió allí para que me trajera unos bueyes de buena raza, y él mismo me dio como guía a un hombre de la región. Mientras recorría con aquel unos pastos, topamos de pronto con un viejo altar ennegrecido por el fuego de los sacrificios, que se alzaba en medio de un lago rodeado de juncos cimbreantes. Mi guía se paró y dijo con un tímido murmullo: muéstrate propicia. También yo murmuré como él:
sé propicia. Pero luego le pregunté si el altar estaba dedicado a una náyade, a un fauno o a alguna otra divinidad del lugar, y mi compañero me respondió con estas palabras: no es un dios de las montañas, joven, el que se venera en este altar. El ara pertenece a aquella que un día fue desterrada del mundo por la esposa de Júpiter y que con dificultad fue acogida por la errante Delos, cuando aún era una ligera isla flotante. Allí, apoyándose en una palmera y en un olivo, el árbol de Palas Latona dio a luz a 2 gemelos, para disgusto de su madrastra Juno. Dicen que también de allí se marchó después de parir, huyendo de Juno, y que se llevó en sus brazos a sus 2 hijos, seres divinos. Un sol impenitente abrasaba los campos, y ella ya se encontraba en los confines de Licia, patria de la quimera, agotada por el largo esfuerzo, cuando sintió sed, pues el ardor del sol le había deshidratado y los niños hambrientos habían mamado toda la leche de sus pechos. Casualmente vio un pequeño lago en el fondo de un valle. Algunos campesinos recogían allí tallos de mimbre, juncos y algas amantes de los pantanos. La Titania se acercó y se hincó de rodillas para agacharse a beber las frescas aguas, pero el grupo de campesinos se lo impidió. Entonces la diosa habló así a quienes se lo impedían: ¿por qué me negáis el agua? El agua es de todos. La naturaleza no hizo el sol, ni el aire, ni las líquidas aguas de propiedad privada. Si lo que he venido a coger es un bien público, pero aún así os pido con súplicas que me lo deis. Mis intenciones no eran lavar aquí mis miembros cansados, sino solo calmar mi sed. Mientras os hablo, mi boca está seca, mi garganta arde y la voz apenas puede salir. Un sorbo de agua será para mí como néctar, y podré decir que también me habréis dado la vida. Me daréis la vida a la vez que el agua. Apiadaos también de estos 2 que tienden sus bracitos desde mi regazo, y casualmente los niños tendían sus brazos. ¿Quién no se habría compadecido ante las lastimeras palabras de la diosa? Ellos, sin embargo, insisten en negarle lo que les pide y añaden además insultos y amenazas si no se aleja de allí. Pero no se conforman con eso. Llegan incluso a enturbiar las aguas del lago agitándolas con pies y manos, y con maliciosos saltos remueven aquí y allá el pastoso barro del fondo. La ira le hace olvidar la sed. La hija de Ceo ya no suplica ante esos seres indignos. Ya no se rebaja a emplear palabras impropias de una diosa, y volviendo hacia el cielo las palmas de sus manos exclama: que viváis para siempre en este estanque. Los deseos de la diosa se cumplen. Les gusta estar bajo el agua y sumergir todo su cuerpo en las profundidades del pantano. Otras veces sacar la cabeza o nadar en la superficie y pararse a menudo en la orilla, y a menudo volver a tirarse en las gélidas aguas del lago. Pero todavía ejercitan sus infames lenguas en continuas peleas, y sin ningún pudor, aunque estén bajo el agua, intentan proseguir con sus invectivas. Sus voces ya se han hecho roncas, sus gargantas se hinchan tumefactas, y las propias calumnias dilatan sus grandes bocas. La cabeza y la espalda se tocan, el cuello parece desaparecer, el dorso se vuelve verde, mientras que el vientre, que ocupa la mayor parte del cuerpo, se torna blanco. Ranas nuevas van chapoteando por las aguas fangosas. Así, cuando ese hombre, no sé quién, terminó de contar el triste final de los hombres de Licia, otro se acordó del sátiro que, vencido con la flauta de la Tritonia, fue castigado por el hijo de Latona. «¿Por qué me arrancas de mí mismo?», grita Marsias. «¡Ay, piedad! ¡Ay! La flauta no vale tanto». Y mientras gritaba le arrancaban la piel del cuerpo y todo su cuerpo no era más que una sola llaga. La sangre fluye por todas partes, los músculos quedan al descubierto, las venas sin piel laten temblorosas y en su pecho se podrían contar los órganos palpitantes y las entrañas que se transparentan. Le lloraron los campestres faunos, divinidades de los bosques, sus hermanos los sátiros y Olimpo, querido para él incluso entonces, y las ninfas y todos aquellos que llevaba a pastar a sus lanosos rebaños o a sus manadas de bueyes a aquellos montes.
La fértil tierra se empapó y una vez empapada de las lágrimas que caían, las reunió y las absorbió hasta sus profundas venas acuíferas. Luego las transformó en una corriente que hizo brotar en la superficie. Desde allí fluye veloz hacia el mar entre escarpadas orillas y recibe el nombre de Marsias, el río más cristalino de Frigia. De estas historias el pueblo vuelve de golpe al acontecimiento presente y llora la muerte de Anfión y de toda su estirpe. Todo el odio recae sobre Níobe. Sin embargo, dicen que hubo uno, Pélope, que lloró también por ella y que al rasgarse las vestiduras sobre el pecho dejó al descubierto su hombro izquierdo hecho de marfil. Cuando nació, ese hombro tenía el mismo color que el derecho y era de carne y hueso. Luego dicen que los dioses volvieron a unir su cuerpo, que su padre había despedazado con sus propias manos. Pero aunque encontraron las demás partes, faltaba la que va desde la garganta hasta la parte alta del brazo. En lugar del trozo que no aparecía, le pusieron uno de marfil y Pélope volvió a estar entero. Los próceres de los alrededores acuden a Tebas y a las ciudades vecinas, y las ciudades vecinas piden a sus reyes que vayan a llevar palabras de consuelo. Argos, Esparta y Micenas, ciudades del Peloponeso, Calidón, a la que todavía no odiaba la fiera Diana, la fértil Orcómeno, Corinto, famosa por sus bronces, y la feroz Mesene, Patras y la humilde Cleonas, Pilos, donde gobernaba Neleo, y Trecén, donde aún no gobernaba Piteo, y todas las demás ciudades que separa el istmo entre los dos mares, y aquellas de la costa exterior que se divisan desde el istmo entre los dos mares. ¿Quién podría creerlo? Solo tú faltaste, Atenas. La guerra te impidió cumplir con ese deber, pues bárbaras tropas llegadas del mar sembraban el terror ante las murallas mopsopias. Tereo el Tracio te auxilió con sus tropas desbaratando al enemigo y con su victoria adquirió gran renombre. Era un hombre poderoso por sus riquezas y sus hombres y casualmente descendía de la estirpe del gran Gradivo. Pandión se emparentó con él, entregándole en matrimonio a su hija Progne. Pero ni Juno, que preside los matrimonios, ni Himeneo, ni ninguna de las Gracias estuvieron presentes en las nupcias. Las Euménides llevaron las antorchas tomadas de un funeral. Las Euménides prepararon el lecho y un siniestro búho descendió sobre el tejado posándose justo encima del tálamo. Bajo estos auspicios se casaron Tereo y Progne, y bajo estos auspicios fueron padres. Por supuesto, toda Tracia se congratuló con ellos, y ellos mismos dieron gracias a los dioses y declararon festivo el día en que la hija de Pandión había sido entregada al ilustre rey y el día en que había nacido Itis. Hasta ese punto desconocemos el verdadero valor de las cosas. El sol ya había conducido el espacio de un año a través de 5 otoños cuando Progne Zalamera le dijo a su marido: «Si de verdad me quieres, déjame ir a ver a mi hermana o haz que sea ella la que venga aquí. A tu suegro le prometerás que ella regresará pronto. Ver a mi hermana será para mí el mayor regalo». Él ordena que saquen un barco al mar y con la ayuda de remos y velas entra en el puerto de Cécrope y toca las playas del Pireo. Tan pronto como es admitido a la presencia de su suegro, se estrechan las manos y traban conversación con los más faustos auspicios. Apenas había empezado Tereo a referir el encargo de su esposa y la razón de su viaje, prometiendo el pronto regreso de la viajera, he aquí que Filomela hace su entrada adornada de rico atavío y de aún más rica belleza, tal como solemos escuchar que las náyades y las dríades pasean por los bosques, si también ellas pudieran vestirse con semejante ornato. Al ver a la Virgen, Tereo arde de pasión, como cuando alguien prende fuego a unas espigas secas o quema ramas y hierbas en el interior de un pajar. Sin duda el aspecto de ella es digno de tal reacción, pero además le excita un innato desenfreno, pues las gentes de aquellas regiones son particularmente inclines a la lujuria. Así pues, se inflama con un vicio propio de sí mismo y también de su pueblo. Su primer impulso es el de corromper con un soborno los cuidados de sus compañeras y la lealtad de su nodriza y seducirla con numerosos regalos, dilapidando el reino entero si es preciso.
o tal vez raptarla y defenderla luego con una guerra despiadada. Y poseído por una pasión desenfrenada, no hay nada a lo que no esté dispuesto, y su pecho ya no puede contener las llamas que encierra. Ya le cuesta soportar la espera, y volviendo con ansiosa boca al encargo de Progne, defiende sus propios deseos encubiertos bajo los de ella. El amor le hacía locuaz. Cada vez que se excedía en sus súplicas decía que era Progne quien así lo quería. Hasta lágrimas empleó como si ella también se lo hubiese ordenado. Ah, dioses, qué ciega oscuridad envuelve el corazón de los mortales. Precisamente cuando está urdiendo un crimen, a Tereo le consideran piadoso y por un delito recibe alabanzas. Que además la misma Filomela secunda sus deseos, y mientras abraza tiernamente los hombros de su padre para convencerle de que la deje ir a ver a su hermana, le suplica por su vida y a la vez en contra de ella. Tereo la mira y al mirarla ya siente como si la tocara, y los besos y los abrazos que ve son estímulos y llamas que alimentan su pasión, y cada vez que ella rodea con sus brazos a su padre, él desearía ser el padre. En efecto, no por ello se abstendría de ser impío. Pandión cede por fin ante las súplicas de ambos. Ella se regocija y da las gracias a su padre y cree, infeliz, que es una victoria de las dos, lo que para las dos será una desgracia. El sol ya casi había llegado al fin de su tarea y sus caballos galopaban por la pendiente del Olimpo. Un banquete real se sirve sobre las mesas, se sirve Baco en copas de oro, después los cuerpos se entregan a un plácido sueño. Pero el rey Odrisio arde por ella aún después de haberse retirado. Recuerda su rostro, sus gestos, sus manos, e imagina aquello que aún no ha visto tal como le gustaría que fuera, y él mismo alimenta su deseo ahuyentando el sueño. Se hizo de día. Pandión estrecha la diestra de su yerno, ya listo para partir, y le encomienda a su compañera de viaje con lágrimas en los ojos. Te entrego a esta, querido yerno, porque me obliga un motivo de afecto, porque así lo han querido los dos, y porque también lo has querido tú, Tereo. En nombre de la lealtad y de nuestra parentela te suplico, te ruego por los dioses que mires por ella con el amor de un padre, y que para mi tranquilidad me envíes de vuelta cuanto antes, pues toda espera será larga para mí, a este dulce consuelo de mi vejez. Y también tú, Filomela, si me quieres un poco, regresa cuanto antes a mi lado, pues ya es bastante que esté lejos tu hermana. A la vez le hacía estas recomendaciones y le daba besos a su hija. Entre uno y otro encargo le caían tiernas lágrimas. Como señal de compromiso pide a ambos que le den su mano derecha y cogiéndolas las estrecha entre las suyas. Les ruega que saluden a su hija y a su nieta ausentes, a los que recuerda, y con la voz rota por los sollozos apenas consigue decirles el último adiós, atemorizado por los presagios que alberga su corazón. Tan pronto como Filomela está dentro de la pintada nave y los remos agitan el agua alejándose de la costa, el bárbaro grita: «Lo conseguí, me llevo conmigo lo que deseaba», y exultante, a duras penas puede posponer el momento del gozo, y no aparta de ella la mirada ni por un momento, como cuando el águila rapaz deposita en su nido de las alturas a una liebre que ha capturado con sus corvas garras. La presa no tiene escapatoria y el raptor observa su botín. Ya había terminado la travesía, ya habían desembarcado de la cansada nave en las costas de su patria, cuando el rey llevó a la hija de Pandión a un alto establo oculto en un viejo bosque, y allí la encerró. Mientras ella, pálida, temblorosa, asustada por todo, ya preguntaba con lágrimas en los ojos dónde estaba su hermana. Él le revela sus vergonzosas intenciones y la viola, mientras ella, virgen sola, invoca una y otra vez a su padre, a su hermana y sobre todo a los grandes dioses. Ella tiembla como una ovejita asustada que han sustraído de la boca de un lobo de entrecano pelaje y todavía no se siente segura, o como una paloma que con las plumas empapadas en su propia sangre se estremece de miedo y todavía teme las rapaces garras entre las que ha estado apresada. Luego, cuando vuelve en sí, se alborota los cabellos despeinados como una plañidera, se golpea los brazos y tendiendo las manos dice: «Oh bárbaro manchado de un crimen impío,
Ni las recomendaciones y las piadosas lágrimas de mi padre, ni el recuerdo de mi hermana, ni mi virginidad, ni los vínculos del matrimonio han podido conmoverte. Todo lo has profanado. Yo me he convertido en la rival de mi hermana, tú en un marido bígamo, y ahora merezco que se me castigue como a una enemiga. ¿Por qué, pérfido, no me arrancas también el alma para que no te quede ningún crimen por cometer? Y ojalá lo hubieras hecho antes de consumar esta unión sacrílega, así me encontraría entre las almas libre de culpa. Pero si los dioses están viendo esto, si el poder de los dioses tiene algún valor, si no ha muerto todo conmigo, algún día te haré pagar tu culpa. Yo misma, despojándome del pudor, contaré lo que has hecho. Si tengo ocasión me presentaré ante el pueblo y si permanezco prisionera en el bosque llenaré el bosque con mis gritos y hasta las piedras al saberlo se conmoverán. El aire me escuchará y con él los dioses si es que queda alguno. Tales palabras despiertan la ira del cruel tirano y un miedo no inferior a su ira. Impulsado por ambos saca de la funda la espada que llevaba al costado y agarrando a la muchacha por el pelo le dobla los brazos tras la espalda y la encadena por la fuerza. Filomela le presenta su garganta, pues al ver la espada ha concebido la esperanza de morir. Pero él apresa con unas tenazas su lengua, que pronuncia palabras indignadas, que no deja de invocar el nombre de su padre, que lucha por hablar y se la corta con el hierro cruel. La raíz de la lengua palpita en el fondo, mientras la punta cae y murmura convulsa sobre el suelo ennegrecido. Y como suele saltar la cola de una lagartija, se agita y busca en su agonía la horma de su dueña. Dicen que también después de cometer esa atrocidad, Tereo, casi no puedo creerlo, desahogó repetidamente su lujuria sobre el cuerpo martirizado de ella. Después de tales actos aún fue capaz de regresar ante Progne, quien tan pronto como vio a su marido le preguntó por su hermana. Él emite falsos gemidos y le cuenta una muerte inventada. Las lágrimas le dan credibilidad. Progne se arranca de los hombros el manto refulgente de bandas de oro, se viste de negro y tras erigir un sepulcro vacío ofrece sacrificios expiatorios para una sombra que no existe y llora el triste destino de su hermana, por la que no es así como debería llorar. El dios había recorrido los 12 signos en el arco de un año. ¿Qué podía hacer Filomela? La vigilancia le impide huir. Los muros del establo, construidos con sólidas piedras, se alzan infranqueables y la boca muda no puede revelar lo ocurrido. Pero grande es el ingenio de la desgracia y la miseria aviva la astucia. Tiende en un primitivo telar los hilos de una urdimbre y entreteje sobre la blanca tela signos purpúreos con los que da fe del delito. Una vez terminada su labor se la entrega a una mujer, a la que ruega mediante gestos que se la lleve a la reina. La mujer atiende su ruego y se la entrega a Progne, sin saber qué es lo que entrega. La consorte del cruel tirano desenrolla la tela y lee el triste relato de su hermana, y cuesta creer que pudiera, permanece en silencio. El dolor sella su boca y la lengua busca sin encontrar las palabras suficientemente indignadas. Ni siquiera se abandona al llanto, sino que se precipita dispuesta a confundir lo lícito y lo ilícito, y toda su mente se vuelca en una venganza. Era la época en que las mujeres sitonias celebraban los ritos trienales de Baco. La noche era testigo de los ritos. Por la noche el ródope resuena con los agudos tañidos del bronce y por la noche la reina sale de su morada ataviada para el ritual y armada como las furiosas bacantes. Su cabeza está coronada de hojas de parra, de su costado izquierdo cuelga una piel de ciervo y en su hombro se apoya una ligera lanza. Corriendo desenfrenada por los bosques, seguida de un cortejo de compañeras, Progne, terrible, enardecida por la furia del dolor, finge ser, oh Baco, una de tus seguidoras. Por fin llega al apartado establo, aúlla y grita Eboé, hace pedazos la puerta y se lleva de allí a su hermana. La viste con el atavío de las bacantes y cubre su rostro con ramas de hiedra y se la lleva aturdida, conduciéndola hasta el palacio. Cuando Filomela se dio cuenta de que había entrado en la morada del pérfido Tereo,
La pobre infeliz se estremeció y su rostro palideció por completo. Progne, tras buscar un lugar adecuado, le quitó los símbolos del culto y descubrió su rostro. Su rostro pudibundo de su desdichada hermana, y la estrechó en un abrazo. Ella, sin embargo, no se atrevía a levantar los ojos hacia Progne, pues se sentía como una adúltera frente a su hermana. Sin levantar la mirada del suelo, habría querido jurar, poniendo a los dioses por testigo, que él había arrebatado su honor en contra de su voluntad. Las manos tomaron el lugar de la voz. Progne se enardece y no puede contener su ira, y recriminando el llanto de su hermana, no es con lágrimas, dice, como tenemos que actuar, sino con hierro, o si conoces algo que pueda superar al hierro, con eso. Yo estoy dispuesta a cualquier crimen, hermana. Incendiaré con antorchas el palacio real y echaré a las llamas al criminal Tereo, o le arrancaré con la espada la lengua, los ojos y esos miembros que te quitaron la honra, o le haré expulsar su pérfida alma por medio de 1000 heridas. Estoy dispuesta a cualquier cosa, aunque todavía no sé qué. Mientras Progne terminaba de decir estas cosas, llegó Itis, que se dirigió hacia su madre. Su vista le sugirió lo que podría hacer, y contemplándolo con ojos despiadados, dijo: «Ah, ¿cuánto te pareces a tu padre?». Sin decir más, se prepara para el funesto crimen, hirviendo de tácita ira. No obstante, cuando el niño se acercó a su madre y le saludó, echándole al cuello sus pequeños brazos y añadiendo besos a sus infantiles mimos, ella sin duda se conmovió. Su ira se apagó y las lágrimas se agolparon en sus ojos, aunque contra su voluntad. Pero inmediatamente, al darse cuenta de que demasiada compasión hacía flaquear su corazón de madre, volvió de nuevo la mirada hacia su hermana y mirándolos a los dos alternativamente se preguntaba: ¿por qué uno me habla con dulzura y la otra calla con la lengua mutilada? ¿Por qué me llama madre y no puede aquella llamarme hermana? Mira, hija de Pandión, ¿con qué marido te has casado? ¿Es que te vas a echar atrás? Es un crimen tener piedad de un marido como Tereo. Y sin más titubeo se llevó a Itis, como una tigresa del Ganges que arrastra por las selvas oscuras a un cervatillo lactante. Cuando llegaron a una zona apartada del gran palacio, Progne, tomando al niño que le tendía sus manos y que, consciente ya de lo que le esperaba, gritaba «mamá, mamá», e intentaba abrazar su cuello, le hirió con la espada en donde el pecho se une al costado, sin ni siquiera apartar la vista. Una sola herida habría bastado para matarle. Filomela con la espada le cortó la garganta. Descuartiza los miembros todavía vivos que aún retenían un poco de aliento vital. Una parte hierve en calderos de bronce, otra rechina asándose en el espetón. La habitación chorrea de sangre. Con ello prepara Progne la mesa para el desavisado Tereo, e inventando que se trata de una costumbre sagrada propia de su patria, en la que solo al marido se le permite estar presente, aleja de allí a los acompañantes y a los siervos. En cuanto a Tereo, sentado en el alto trono de sus antepasados, come y llena su vientre con su propia carne. Y tanta es la oscuridad que reina en su mente que dice: «Traedme aquí a Itis». Progne ya no intenta disimular su cruel alegría, y ansiosa por revelarle su derrota le dice: «Lo que buscas lo tienes dentro». Él mira a su alrededor y pregunta dónde está. Mientras lo busca y lo sigue llamando, Filomela se planta ante él tal como está, con los cabellos manchados por el furioso asesinato, y arroja al rostro del padre la cabeza ensangrentada de Itis. En ningún momento deseó tanto como entonces poder hablar, para poder manifestarle su gozo con las palabras que él merecía. El tracio vuelca la mesa ante sí con un grito desgarrador e invoca a las hermanas de cabellera de serpiente que habitan en el valle Estigio. Unas veces desea abrirse el pecho, si ello fuera posible, para sacar de allí estos funestos manjares, esas vísceras que ha ingerido. Otras veces llora y se llama a sí mismo infortunada tumba de su hijo. Por fin, con la espada desenvainada, se lanza en pos de las hijas de Pandión. Se diría que los cuerpos de las cecrópidas se sostienen en el aire como sobre alas. En efecto, se sostienen sobre alas. Una de ellas se dirige hacia los bosques, la otra se mete bajo los tejados, y de su pecho todavía no se han borrado los signos del asesinato. Sus plumas están manchadas de sangre.
Él, a quien dan alas el dolor y el deseo de castigarlas, se convierte en un pájaro de cabeza crestada, con un pico desmesurado, como una larga lanza. Abubilla es el nombre de esa ave, y parece que estuviera armada. Esta tragedia envió a Pandión con las sombras del Tártaro antes de tiempo y antes de que hubiese podido alcanzar los últimos años de una larga vejez. El cetro de la ciudad y el encargo de gobernar recayeron sobre Erecteo. No se sabe si más poderoso por su justicia o por la fuerza de su ejército. Había engendrado nada menos que a 4 hijos y a otras tantas hijas, pero de ellas 2 sobresalían igualmente por su belleza. Céfalo, nieto de Éolo, fue tu feliz esposo, o Procris. En cambio, Bóreas, perjudicado por el recuerdo de Tereo y de Tracia, se vio privado largo tiempo de su amada Oritia, durante todo el tiempo en que prefirió suplicar y emplear los ruegos antes que la fuerza. Pero puesto que con las buenas maneras no conseguía nada, hinchándose de ira, cosa propia de este viento e incluso demasiado habitual en él, exclamó: «Y me lo merezco, pues ¿por qué he depuesto mis armas? El furor, la violencia, la ira, el espíritu amenazador, y he acudido con súplicas que no son propias de mí. A mí me corresponde la fuerza. Con mi fuerza empujo las nubes, con mi fuerza agito el mar y desarraigo nudosos robles, endurezco la nieve y apedreo la tierra con el granizo. De igual forma, cuando me encuentro con mis hermanos en el cielo abierto, que es de hecho mi campo de batalla, lucho con tanta potencia que el aire retumba entre nosotros con cada choque, y de las huecas nubes saltan chispas. De igual forma, cuando me hundo en las bóvedas de las cavernas de la tierra y froto mi lomo embravecido contra las paredes más profundas, atormento con el temblor a las sombras de los muertos y a la tierra entera. Así es como habría debido buscar a mi esposa. A Erecteo habría debido convertirle en mi suegro, no rogarle que lo fuera». Y diciendo estas palabras u otras no menos fogosas, Bóreas sacudió sus alas y al agitarlas un soplo recorrió toda la tierra y erizó el ancho mar, arrastrando por las cimas de los montes su manto polvoriento. El enamorado viento barrió la tierra y, embozado en una nube de oscuridad, envolvió a la asustada Oritia con un abrazo de sus alas rojizas. Mientras volaba, su fuego avivado ardió aún más fuerte y no puso freno a su aérea carrera hasta que pudo refugiarse entre el pueblo y las murallas de los Cícones. Allí la ateniense Oritia se convirtió en esposa del gélido rey y en madre, dando a luz 2 gemelos que heredaron todo lo demás de su madre, pero las alas de su padre. Sin embargo, cuentan que dichas alas no nacieron con sus cuerpos y que hasta que no les creció la barba bajo los rojos cabellos, los muchachos, Calais y Cetes, fueron implumes. Más tarde las alas, como en los pájaros, empezaron a ceñirles ambos costados a la vez que sus mejillas se cubrían de rubio bozo. Entonces, cuando la infancia dejó paso a la juventud, marcharon junto con los descendientes de Minias a buscar la reluciente piel del radiante Bellocino en la primera nave por el mar desconocido.